el tema de la actuación, digamos, profesional como abogado durante el año 2001, bueno, fueron días muy intensos, porque todo el 2001 fue un año, digamos, donde se vio un ambiente de mucha agitación y donde las organizaciones de desocupados, los trabajadores y el pueblo en general estaban muy movilizados frente al hambre y a todo lo que ocurría. Nosotros nos ubicamos en una organización en la cual todavía estamos, que se llama Liber Pueblo, que la integramos, en ese momento la integrábamos Amilcar Monti, yo, algunos otros abogados, y tuvimos un trabajo de apoyo a los movimientos de desocupados que trabajaban con el centro en el barrio Santa Lucía primero, porque desde allí se empezaron a organizar distintos procesos de lucha que tienen un hito en los cortes de ruta que se hacen en julio del 2001, que son cortes de 24, 36, 72 horas, que fueron un hito, digo, porque el gobierno de la Rúa había desafiado a que esos cortes no se iban a hacer. Y se hicieron en todo el país, con centro en La Matanza, y acá con los cortes que fueron frente del Hipermercado Libertad, en Oroño, a la salida de Buenos Aires. Claro, no era fácil salir de los barrios porque el gobierno de Reutemann se había propuesto no permitir, impedir la salida de los distintos contingentes que protestaban. Tenemos que tener en cuenta que Reutemann en ese momento tenía como secretario de Seguridad de la provincia a Enrique Álvarez, que era un miembro de la CIDE, es decir, del Servicio de Inteligencia del Estado. Y bueno, y armaba operativos de todo tipo para impedir que los colectivos que iban a hacer las distintas marchas salieran de los barrios. Nosotros trabajábamos muy en frente único y en conjunto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en ese momento presidida por Carlos de la Torre, pero que también tenía un protagonismo Norma Ríos. Y como abogados se destacaba la doctora Ana María Figueroa, que actualmente hace unos días asumió como jueza nacional de la Cámara de Casación en Buenos Aires. Todo ese proceso nos fue dando una gimnasia de un trabajo preventivo, porque teníamos que acompañar a los contingentes, asistirlos cuando, por ejemplo, eran bajados de los colectivos en la negociación con la fuerza de seguridad para permitir que salieran. Y tuvo ese hito de los cortes de ruta donde realmente las fuerzas de seguridad se desplegaban de una manera muy grande y bueno, los abogados estábamos al pie del cañón, inclusive junto a los compañeros que hacían el corte y el campamento, porque estábamos con la prevención de que la represión fuera durante la noche y durante los momentos en que los barrios volvían a sus casas y se quedaba una guardia, bueno, como se suele hacer en estos casos, ¿no? Nosotros decidimos que teníamos que estar, digamos, en la calle junto a los compañeros que estaban luchando, es decir, junto con ellos, en el contingente. Vamos a los días, digamos, del 19 y 20. Hay que tener en cuenta que eran días de gran agitación. Algunos definieron como una situación revolucionaria objetiva, es decir, había un estado de cosas que no se aguantaban más y se olía en el aire la cuestión de que se precipitaba un cambio. Llegando el día 19, esto era evidente, pero claro, se cruza en el medio la declaración de estado de sitio de Fernando de la Rúa. Hay que tener en cuenta que el estado de sitio en Argentina siempre estuvo ligado y estará ligado a la represión, digamos, la conculcación de derechos constitucionales,
la represión abierta, la captura, la desaparición, etcétera, ¿no? O sea que la declaración de la Rúa conmovía en ese sentido, es decir, que volvíamos a un estado, digamos, de cercenamiento de las libertades democráticas de derecho, es decir, ya no una represión encubierta como la que llevaba adelante Reutemann, era ya de derecho. Tengamos en cuenta que teníamos una situación en De la Rúa que había pergeñado un plan de represión y en la provincia teníamos a gente sin escrúpulos como este muchacho Álvarez, que era un verdadero fascista. Vamos al 19 y en el 19 a la tarde, del mediodía a las 15 horas, se empieza a vivir un clima de estado de sitio, es decir, helicópteros que sobrevuelan la ciudad, calles desiertas, y empieza la represión del gobierno provincial a los compañeros que en esos momentos estaban luchando por la comida, contra el hambre. Y tenemos los hechos que, bueno, se han analizado, se conocen, tanto en la zona de Pasco y Necochea, como en la zona del barrio Las Flores, como en la zona de Villa Gobernador Galvez, donde allí, bueno, después supimos que cayeron los 7 compañeros, pero estamos hablando de una tarde donde no lo sabíamos. ¿Y qué sabíamos? Sabíamos que había una gran represión en los barrios y que se estaba deteniendo gente y esa gente no se sabía dónde era conducida. Hasta que supimos que los compañeros, los luchadores, el pueblo en general, que estaban baleados con balas de goma, estaban gaseados y algunos con balas, digamos, de plomo, estaban detenidos en la escuela de cadetes de policía, cita en Ituzaingó y Alem. Hasta allí fuimos el día miércoles, si no me equivoco, 19 de diciembre del 2001, siendo las 16 horas. Fuimos una de las primeras organizaciones en llegar, junto con la doctora Ana María Figueroa de la APDH. Fuimos los 2 abogados que ingresamos en esa dependencia, nos presentamos como abogado de organismos de derechos humanos e ingresamos a la escuela de cadetes de policía, donde vimos el espectáculo que constituía en que los compañeros estaban detenidos en diferentes predios, digamos, en diferentes salones. Y la doctora Ana María Figueroa, a la iniciativa de ella, comenzamos a hacer un censo de detenidos con nombres, apellidos, edad y qué grado de herida o qué consecuencia tenía cada uno. Eso está escrito, está en ese trabajo que yo les menciono. Y eso aproximadamente duró unas 2 horas y media, o digamos, duró más, pero nosotros, Liber Pueblo, digamos, salimos de ahí una vez que vimos que no había, digamos, desapariciones, sino que estaban, entre comillas, blanqueados los compañeros que estaban ahí adentro. Fuimos a tomar cartas en el asunto con otros compañeros que sí podían estar en peligro, digamos, físico por el estado de sitio decretado. Estamos hablando de las 6, 7 de la tarde. Ahí recuerdo que cuando salgo de la escuela de cadetes de policía ya había un cordón policial, ya había mucha gente en la puerta, había otros abogados. Recuerdo al doctor Aníbal Facendini, si mal no me recuerdo, y recuerdo al abogado y amigo Federico Garat, que estaba sentado en un cordón de la vereda, muy triste, y ahí me dice que habían asesinado a un compañero de él, al que yo no conocía, y le digo, ¿qué te pasó? Bueno, mataron a un compañero mío, Pocho Leprati. Ahí me enteré, si fue la primera vez que escuché el nombre de Pocho Leprati. Y bueno, nosotros nos trasladamos a ver a los compañeros de organizaciones desocupados que estaban en peligro, digamos, de poder ser detenidos. Me refiero a Luciano Orellano, me refiero al flaco Eduardo del Monte, a otros compañeros de ese momento, que evidentemente podían ser víctimas de una represión
ilegal, ¿no? O de una detención. Eso fue hasta las 9, 9:30 de la noche, donde, digamos, tuvimos algunas reuniones, y 9:30 de la noche, 11 de la noche, nos volvemos a juntar con la doctora Figueroa, Norma Ríos, de la PDH, porque íbamos a recorrer algunas dependencias estatales donde se mencionaban que había detenidos. Nos fuimos hasta el batallón 121, allí no había detenidos, nos mandó a llamar, así cuando nos íbamos, nos mandó a llamar a la doctora Figueroa y a mí, un militar que estaba adentro, fuimos, porque nos llamó, bueno, nos identificó y nos dijo que, así como le digo, el pueblo hiciera lo que tenía que hacer. Que no se iban a movilizar fuera del predio y que no había ningún detenido, cosa que pudimos ver, digamos así, a grosso modo, porque no nos metimos en la dependencia, pero era así, estaba todo apagado, no había movimientos. Y desde allí nos trasladamos a la comisaría Sub-21, que sí había detenidos, muchos, porque estamos hablando de una subcomisaría que está entrando al barrio de Las Flores, está San Martín y Muñoz, por ahí, por la vía. Bueno, y a todo esto estamos hablando ya que eran las 12:30, 1 de la mañana. Es decir, que allí comienza a cambiar la situación, porque de esa Rosario, digamos, si se quiere, espectral, porque no había gente en la calle, había, como ya les reitero, un estado de sitio, helicópteros, etc., y tiros y muertos. Comienza a dar una situación donde el pueblo, las capas medias, los sectores del centro comienzan a marchar. Me acuerdo que la avenida Pellegrini era un hervidero de gente, y la gente marchaba hacia el monumento a la bandera. Allí cambia la situación, allí cambia porque el estado de sitio es vencido. Y bueno, y después esto tiene otro capítulo el día 20, donde renuncia De la Rúa con el helicóptero, etcétera, etcétera. Posteriormente, con esto, nosotros, digamos, consideramos que ese hecho fue un triunfo de las fuerzas populares, de los que habíamos estado luchando esos periodos anteriores para que esto sucediera. Y seguimos con la cuestión de la denuncia de la represión. El día 26 de diciembre se hizo la primera denuncia contra Carlos Alberto Reutemann, este muchacho, el secretario de Seguridad Enrique Álvarez, que fue en la APDH, donde nosotros, junto a la Norma Ríos, a Carlos de la Torre, al doctor Amílcar Monti, quien les habla, y otros compañeros, hicimos la primera denuncia, que fue a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Y bueno, allí comienza, digamos, una lucha que es encontrar y castigar a los verdaderos responsables de la represión del 19-20 en la provincia, que bueno, hasta ahora ha tenido resultados no muy satisfactorios. Nunca más nadie habló de Enrique Álvarez, no se sabe dónde está. Fue un personaje nefasto. Y el gobierno de Carlos Alberto Reutemann, del cual nosotros estamos convencidos que las órdenes de represión vinieron del gobernador Reutemann.